Mundo Católico trae para ti el pulso del Papa. Escúchalo aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Francisco llama a un obispo de una de las diócesis más golpeadas por el coronavirus. Y reza ante el Santísimo para pedir fuerzas frente a la epidemia del coronavirus. El Santo Padre, ante la cuarentena por coronavirus, afirma: unidos a Cristo, jamás estamos solos. Sale Francisco del Vaticano y reza ante el Cristo milagroso que rescató a Roma de la peste. También ofrece la misa por los que trabajan durante crisis del coronavirus. A causa del COVID-19, por segunda vez en más de 300 años, se expone al Señor de la Salud en el altar de los Reyes en la Catedral de la Arquidiócesis de México. Obispos de México alientan medidas para evitar la propagación del coronavirus en escuelas. El presidente del Episcopado de los Estados Unidos propone una virtud para afrontar el miedo. Y por último, Conferencia Episcopal de Uruguay sugiere medidas preventivas para evitar propagación del coronavirus. Usted quedará informado y enterado de estos y otros acontecimientos enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Es un gusto saludarle a través de la radio, abrazarle a través de la radio en esta cuaresma doble, porque estamos pues con la atención puesta en el Señor y también con la atención puesta en esta pandemia. He pedido a San José el pasado 19 de marzo, el jueves, solemnidad de San José, pues le he pedido que interceda por la humanidad para salir adelante de este embate. Ya estamos listos para informar en las voces. Marisa O'Farrill. Y Roberto Farril, un servidor, y Roberto Pérez Armenta en los controles operativos. Marisa, ¿lista para informar? Sí. ¿No tienes miedo? Sí, tengo miedo. Pues hay que quitar a un lado eso del miedo y no andar tristes ni deprimidos, arriba corazones y confiar en el Señor. Pues sí, porque si no nos vamos a hundir en un problema que nuestra mente va a ser mayor de lo que es. Las precauciones sí, por supuesto, pero hombre. Y bueno, yo también les recomiendo que ahora que van a tener mucho tiempo libre, pues que hagan cosas productivas, ¿no? Como ordenar su casa, su closet, los zapatos, su ropa. Wow. Y también que limpien su ropa y que la donen. ¿Todo eso vas a hacer? A ver, que esto quede grabado para la eternidad. Dije que les doy un consejo. Sí. ¿Todos menos yo? Bueno, yo también. Órale, ahí está. Bueno. Vamos a comenzar con las noticias que ha sucedido en Oriente Medio, en la sede apostólica y en Europa. Sea usted bienvenido a la información. Francisco llamó el miércoles 18 de marzo al obispo de Bérgamo, Monseñor Francesco Vesci, para transmitirle su cercanía y afecto a los fieles de la diócesis, que es duramente golpeada por la epidemia de coronavirus COVID-19. En esta diócesis han fallecido desde el inicio de la crisis sanitaria 6 sacerdotes. En su llamada, transcrita por el mismo obispo en la página web de la diócesis, el Papa se interesó por la situación de los fieles de la diócesis y mostró su preocupación por la evolución de la epidemia. El Santo Padre pidió al obispo que traslade su cercanía a los enfermos y a las familias confinadas. El Papa dedicó unos minutos a la adoración del Santísimo Sacramento tras finalizar la misa celebrada el martes 17 de marzo en la Casa Santa Marta para pedir fuerza y consuelo frente a la epidemia del coronavirus. Antes de impartir la bendición final, el Santo Padre expuso el Santísimo en la custodia sobre el altar de la capilla de Santa Marta y durante unos minutos rezó en silencio.
Ofreció la misa por los ancianos que sufren este momento en modo especial, con una soledad interna muy grande, en ocasiones con tanto miedo. El Santo Padre señaló que ante la pandemia de coronavirus COVID-19 que ha obligado a someter a aislamiento a países como Italia o España, estamos invitados a redescubrir y profundizar el valor de la comunión que nos une a todos los miembros de la Iglesia. El Santo Padre subrayó, al finalizar el rezo del Ángelus este tercer domingo de Cuaresma, desde la Biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano, que, unidos a Cristo, jamás estamos solos, sino que formamos un único cuerpo del cual Él es cabeza. Es una unión que se alimenta con la oración y también con la comunión espiritual a la Eucaristía, una práctica muy recomendada cuando no es posible recibir el sacramento. Esto lo digo para todos, especialmente para las personas que viven solas. En Más de Francisco le informó que el pasado domingo por la tarde salió del Vaticano para rezar por el fin de la epidemia del coronavirus en la Basílica de Santa María la Mayor y la iglesia de San Marcello ante la famosa imagen del Cristo milagroso que salvó a Roma de la peste. Esta tarde, poco después de las 16 horas, el Papa Francisco salió de forma privada y visitó la Basílica de Santa María la Mayor, también para rezar a la Virgen Salus Populi Romani o Salud del Pueblo Romano, cuyo icono es custodiado y venerado allí, indicó el director de la oficina de prensa de la Santa Sede. Al igual que la samaritana, Francisco invitó a los cristianos a pedir a Jesús el agua viva, el don del Espíritu Santo que hace confesar que Él es verdaderamente el Salvador del mundo. El pontífice realizó esta enseñanza durante el rezo del Ángelus del tercer domingo de Cuaresma, celebrado a puerta cerrada en la biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano. Jesús está cansado, tiene sed, señaló Francisco. Mientras descansa, llega una mujer a sacar agua y él le pide: dame de beber. Así, rompiendo toda barrera, comienza un diálogo en el cual desvela a aquella mujer el misterio del agua viva, es decir, el Espíritu Santo, un don de Dios. En más información, el Papa Francisco ofreció la misa del tercer domingo de Cuaresma, 15 de marzo, celebrada en Casa Santa Marta por las personas que con su trabajo garantizan el funcionamiento de la sociedad, de los laboratorios, farmacias, supermercados, del transporte y de la policía. Recemos por todos aquellos que están trabajando para que en este momento la vida social, la vida de la ciudad, pueda ir adelante. Además, el pontífice también quiso ofrecer la misa de este domingo de Cuaresma por los enfermos y por las personas que sufren. El Papa afirmó que el Señor siempre quiere el diálogo con transparencia, sin esconder las cosas. Así lo explicó durante la misa celebrada en Casa Santa Marta. Ese diálogo con el Señor, explicó el pontífice, debe ser sin dobles intenciones. Soy así, y así hablo con el Señor, como soy, con mi verdad. Como ejemplo expuso el episodio evangélico del encuentro entre Jesús y la mujer samaritana. En ese diálogo Jesús declara su identidad, la declara a una pecadora que tuvo la valentía de decirle la verdad. Estos que he tenido no eran mis maridos. Y luego, con el mismo argumento, acudió a anunciar a Jesús. En otras noticias, le informo que la prefectura de la Casa Pontificia informó que debido a la epidemia del COVID-19, las celebraciones de Semana Santa que presidirá el Papa Francisco en el Vaticano serán sin público asistente. En un aviso hecho público en el sitio web de la prefectura de la Casa Pontificia se informa que debido a la actual emergencia sanitaria, todas las celebraciones litúrgicas de la Semana Santa se celebrarán sin la presencia física de fieles.
Recordemos que la Prefectura de la Casa Pontificia es la oficina del Vaticano responsable de distribuir, entre otras cosas, las entradas o billetes gratuitos que dan acceso a los peregrinos a las audiencias generales y a otras celebraciones presididas por el Papa. La ciudad de Sevilla ha decidido suspender las procesiones de las cofradías y hermandades en la Semana Santa de este año 2020. Se trata de una medida consensuada con la Arquidiócesis y con el Consejo de Hermandades y Cofradías, que también se ha tomado en otras ciudades españolas como forma de prevenir el contagio del coronavirus COVID-19. Se trata de la primera vez desde el año 1933, desde la Segunda República, en que las cofradías no procesionarán los pasos. La cancelación resultó inevitable después de que este sábado 14 de marzo el gobierno español decidiera declarar el estado de alarma en todo el país ante el aumento de contagios de los últimos días. Tras el cierre del santuario de Nuestra Señora la Virgen María en Lourdes, Francia, quienes dirigen este importante santuario para la cristiandad lanzaron una especial novena de oración para hacer frente a la epidemia del COVID-19. La novena inició el martes 17 de marzo y tendrá lugar hasta el día 25, en que la Iglesia celebra la fiesta de la Anunciación y aniversario de la aparición número 16 de la Virgen de Lourdes, cuando le dijo a Santa Bernadette Soubirous: «Yo soy la Inmaculada Concepción». El Papa Francisco apreció este tercer domingo de Cuaresma durante el rezo del Ángelus el gesto del arzobispo de Milán, Monseñor Mario Enrico Delfini, al subir a los tejados de la catedral para rezar ante la imagen de la Virgen por los afectados por la epidemia del coronavirus COVID-19. Ante la Madunina, nombre con que se conoce popularmente en Milán a esta imagen dorada que se alza en lo alto de la catedral, el arzobispo rezó el pasado jueves 11 de marzo. Toda Italia se encuentra, desde el pasado 8 de marzo, sometida a un confinamiento con medidas muy restrictivas de movimiento para sus ciudadanos y cierre obligatorio de comercios, restaurantes, museos y otros servicios. En noticias referentes a Siria, le informo que una religiosa pidió oraciones por esta nación, que el pasado 15 de marzo cumplió 9 años de estar sumida en una guerra que ha dejado al país en condiciones aún dramáticas. Durante estos 9 años de guerra han muerto más de 380,000 personas, mientras que millones han tomado la condición de refugiados y desplazados internos en Siria. Solo desde diciembre, más de 300,000 niños han sido desplazados de sus hogares y vecindarios. Actualmente el foco de violencia sigue estando en el noreste de Siria, en la provincia de Idlib, donde las fuerzas del gobierno tratan de quitar la última zona controlada por grupos rebeldes y yihadistas. Este fue el resumen informativo de Europa, el Vaticano y Oriente Medio. Usted ha quedado informado y más adelante no se pierda lo acontecido en América y México. Hoy hablaremos sobre la música sacra en nuestra entrevista semanal. Sí. Vamos a platicar con Eduardo Acosta, él es profesor de música sacra en la Universidad Pontificia de México, para conocer, ¿no?, cuáles son las características de la música sacra, del canto litúrgico y de esto que forma parte de la liturgia y de nuestra fe. Pero antes vamos a informar. Tú nos vas a presentar una nota que se trata de la música sacra, para darle un adelanto para que empiece a conocer la música sacra antes de la entrevista. Los primeros cristianos tomaron las formas musicales de los lugares donde se establecieron y las adaptaron a los cantos de las celebraciones litúrgicas. De esta manera, por ejemplo, los cantos del Hosana, el Aleluya y el Kyrie, que hoy se conocen como Señor, ten piedad, provienen de textos bíblicos originalmente judíos.
Los responsorios, entre los que se identifica a los salmos, en los que el pueblo responde al canto de un solista, provienen de una forma musical muy común en las sinagogas. Las antífonas e himnos provienen de la música griega y las secuencias son de origen bizantino. La distinción entre música sacra y profana se encuentra en la Edad Media, cuando se le llamó sagrada a la música escrita para la celebración de la Santa Misa y del oficio divino, y profana a la que no estaba ligada a la liturgia e interpretada por juglares y trovadores con temas diversos, incluso religiosos. En la actualidad, el término de música sacra es más amplio, pues se refiere a la música que expresa la relación con el misterio divino, que conduce a la oración con el objetivo de alabar a Dios y que se interpreta en la liturgia, a diferencia de la música devocional, que aunque no es litúrgica, provoca el encuentro con Dios y es símbolo de comunión eclesial. Los intérpretes de música sacra en el ejercicio de su ministerio deben observar la regla de San Benito que dicta: consideremos cómo debemos comportarnos en presencia de Dios y de sus ángeles, y mantengámonos de tal forma que nuestras mentes estén de acuerdo con nuestras voces. Pues hasta aquí la nota de música sacra. Ahora es momento de ir a nuestra primera pausa comercial, pero no se puede ir porque vamos a regresar con la entrevista a Eduardo Acosta, que nos va a hablar de la música sacra. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos. No se vaya. Póngase en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Ya estamos de regreso en estos servicios informativos de Ver y Creer, y ya está aquí en los estudios Eduardo Acosta, profesor de música sacra en la Universidad Pontificia de México, formador también de grupos corales en las iglesias, para hablar sobre la música sacra. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, Roberto, por la invitación. Qué gusto que estés aquí para que nos digas cómo se deben proclamar los salmos, como debe ser, como Dios manda. Una espiga. Bueno, está bien, sí, pero está mejor también cuando se hace como debe hacerse. Bueno, y por eso es tan importante proclamarlo bien. Claro. Entonces, hay varios modos para proclamar cantando los salmos. En el gregoriano hay 8 modos, por decirlo así, comunes, y hay 3 modos más que se utilizan en otras ocasiones. Entonces tendríamos en realidad 11 modos, y de cada uno de los 8 modos gregorianos hay variantes además. Y solo estamos usando uno. A veces, Generalmente, usamos uno, y generalmente lo usamos de una manera un poquito incorrecta. Bueno, mire, un salmo bien proclamado es un deleite. Yo le decía hace rato, yo no sé hacerlo, pero si me llaman, pues voy y lo leo. Pero hay quien hace un esfuercito, ¿no? Y hay que reconocérselo, pero de pronto caemos en, a ver, ahí le voy. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y de ahí no salimos, Lalo. Cuando estás diciendo que hay 11 maneras diferentes y tenemos una. Sí, esa es la más conocida. ¿Cómo se llama? Que corresponde al modo 8, de hecho. Ah, es el modo 8. Es el modo 8. Oye, pues a ver, vamos, dale. Mira, uno por uno. Es importante señalar varias cosas. Primero, los modos tienen algo que podríamos llamar el ethos de cada modo, el ethos modal, que viene de la palabra griega ethos, que quiere decir creencias o ideales de un grupo.
De ahí viene lo de la ética, por ejemplo. Pero finalmente para los griegos, que también son los padres de la música, como son los padres de casi todo en la cultura occidental, para los griegos el ethos era el poder que la música ejercía sobre las emociones, los comportamientos e incluso la moral de quien la escuchaba. Entonces, para ellos la música tenía ethos, o sea, tenía este poder de modificar la conducta o de influir sobre el comportamiento. En el gregoriano entonces decimos que los modos tienen un sentido expresivo, cada uno, que nos hace poder entender con mayor profundidad el texto que se está cantando. ¿Y con qué base sé qué modo elegir? Bueno, hay muchos teóricos de ello. Por ejemplo, Guido d'Arezzo, que es entre una de sus muchas gracias quien le puso nombre a las notas musicales. Guido d'Arezzo decía, el primer modo es grave, o sea, con peso. El segundo es triste. El tercero, místico. El cuarto, armonioso. El quinto, alegre. El sexto, devoto. El séptimo, angélico. Y el octavo, perfecto. El octavo es el que nos decías. Es el que casi todos conocemos. Pero, por ejemplo, otro de los estudiosos, Adam de Fulda, profundiza un poco más y él dice, el primer modo se presta a todo sentimiento. Entonces no solo es grave, sino se presta como a muchas situaciones. El segundo es apto para las cosas tristes. Juan Espinosa Medrano dirá, no solo para las cosas tristes, sino para las cosas graves, o sea, para las cosas importantes, con peso. El tercero es vehemente, es de alguien que está pidiendo con mucha fuerza. El cuarto tiene efectos tiernos. También Espinosa Medrano dirá, lo tengo aquí, dice, toma en sí toda la alegría. ¿Sí? El quinto conviene a los alegres. El sexto a los de probada piedad. El séptimo pertenece a la juventud. Y dice de Fulda, el octavo a la sabiduría. Ahora, esto que hemos estado describiendo, ahora escuchémoslo. ¿Listo, Lalo? Así es. Modo 1. Vamos con el primer par de modos. Los 8 modos están acomodados en 4 pares. El par 1 son el modo 1 y el modo 2, modo 3, modo 4, modo 5, modo 6, modo 7, modo 8. ¿Ok? Entonces vamos con el primero. Voy a usar el modo 1 para el Salmo número 33. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Eso sería lo que el pueblo respondería. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Y luego el salmista canta. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. ¿Ok? Si nos damos cuenta, tiene un toque de alegría. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. ¿Sí? Te da un poco como el sentimiento de optimismo. Fíjate qué bueno es. Órale. Haz oración para Él. ¿Sí? Que amen al Señor todos sus fieles, pues nada le faltará a los que lo aman. El rico empobrece y pasa hambre, a quien busca al Señor nada le falta. ¿Ok? Modo 1. Ahora, el modo 2. Este tiene entonces, decíamos, la característica de ser triste o grave. Guido d'Arezzo le llama a este modo, bueno, dice que su característica es triste y Adam de Fulda dice que es grave. Y Juan Espinosa Medrano también. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? El hombre que procede honradamente y obra con justicia,
el que es sincero en sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia. ¿Ok? Sí, entonces. ¿Y el pueblo responde? El pueblo respondería, ¿quién será grato a tus ojos, Señor? Sí, vamos a checar el tono para que tengamos la certeza de que efectivamente lo estábamos haciendo bien o si cometió un error. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Eso es lo que el pueblo respondería. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? El salmista, el hombre que procede honradamente y obra con justicia, el que es sincero en sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Deja un aire como de sí, esta duda de, pues sí, ¿quién será grato a tus ojos, Señor? Y también el pueblo, unido al salmista, estamos haciendo una alabanza juntos en una secuencia bellísima. Exactamente. Ahora, modo 3 y modo 4 tienen otra característica, evidentemente. Entonces, chequemos nuestros tonos para no hacer... El Señor es compasivo y misericordioso. Lo canta el pueblo. El Señor es compasivo y misericordioso. Y el salmista. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga tu santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Bellísimo, es el 3, es el modo 3. Ay, qué hermosa, yo se lo dije al principio, qué hermosa es la liturgia, qué bello es la música sacra y las maneras, los modos de proclamar los salmos. ¿Estás listo con el 4? Vamos con el 4. A ver. Que el 4 es armonioso. Alaba alma mía, alaba alma mía al Señor. Alaba alma mía al Señor. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Alaba alma mía al Señor. Vamos por el quinto. Vamos por el quinto. ¿Listo? Sí, adelante. Modo 5. ¿Cómo le llama Guido d'Arezzo? Guido d'Arezzo dice que el carácter de este modo 5 es alegre. Ajá. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Eso es lo que cantaría la asamblea. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Con facilidad lo podemos cantar en Navidad, de este modo. Por ejemplo. Ajá. ¿Sí? Por ejemplo. Ahora, modo 6, piadoso. El Señor es quien me ayuda. El Señor es quien me ayuda. Sálvame, Dios mío, por tu nombre, con tu poder defiéndeme.
Escucha, Señor, mi oración y a mis palabras atiende. El Señor es quien me ayuda. Ajá, ¿cómo le llama a este modo? Piadoso. Piadoso, sí que es piadoso. ¿Sí? Lo que es piadoso es el texto. Usar estas notas con el texto, entendemos más el carácter del texto. Eso es justamente lo que el etos modal nos permite hacer. Eduardo, ¿estás listo con el modo 7? Modo 7. 7. Así es, modo 7, que hablan por ahí que es propio de la juventud o angélico. Dichoso el que teme al Señor. El pueblo repetiría. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo. Será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Más o menos, ¿cuánto tiempo te lleva a ti preparar a un salmista, a una persona que quiere tomar este ministerio? Un semestre. Ah, sí, tan rápido. Un semestre, en realidad un semestre para dar las bases y después un segundo semestre para practicar. O sea, si yo voy a clases contigo, ¿en un año yo puedo hacer eso en la misa? Si eres un alumno que trabaja asiduamente y hace sus tareas, por supuesto que sí. No, pues entonces ya estuvo que no. ¡Ah! Octavo modo. Octavo, perfecto. ¿Cómo les llaman? El perfecto Guido o d'Arezzo. propio de la sabiduría. Ah, que ese es el que más conocemos, Ajá. el más usado. Ajá. Sácianos, Señor, de tu misericordia. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Sácianos, Señor, de tu misericordia. Si alargas el neuma, es armónico. Claro. Porque hemos escuchado también unos alargamientos como innecesarios, ¿no? Sí, de hecho, en el gregoriano la única nota, en la salmodia gregoriana la única nota que se alarga es la última. Todo lo demás no se alarga. Dicen los gregorianistas, lo que debe de declamarse se declama, lo que debe cantarse se canta. Y hay muchas líneas, si te fijas, en que voy en la misma nota. Eso es lo que se llama un recitativo o declamarlo. Entonces eso lo haces fluidito y lo que tienes que hacer ya con mayor cadencia, que son los finales generalmente, eso ya lo haces un poquito más alargado. Pues así, con tanta cadencia, Eduardo ya nos mostró los 8 modos. Y hay otros 3, nos decías. Hay otros 3, pero de esos quizá el más importante es el Pascalis, que como el nombre lo indica, es el que se utiliza en la octava de Pascua, o sea, el domingo de resurrección y los 8 días siguientes. Solo eso en el año. A ver, Lalo, son 8 modos. 8 ¿Y modos. los otros 3 son qué? También ¿Tres son qué? modos, Ajá. también son modos que se llaman Pascalis, Indirectum y Peregrinum. Ah, para tiempos Se utilizan específicos. se utilizan para distintas ocasiones. El único que tiene un tiempo específico es el Pascalis. Listo con el modo Pascalis. Así es. Es para tiempo pascual. Para la octava de Pascua solamente. nada más. Solamente domingo de resurrección y la octava y sus 8 días siguientes. Este es el día del triunfo del Señor, aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Este es el día del triunfo del Señor, aleluya.
es victorioso. Totalmente. Es triunfal. Así es. Anuncia la resurrección de Cristo. Exactamente. El domingo de Pascua. De hecho, es el del domingo de Pascua, justamente. Oye, Lalo, muchas gracias. Al contrario, un placer. Ahora ya nos has hecho un perjuicio, fíjate. Porque ahora ya cuando vayamos a la Santa Misa diremos, ¿por qué no se proclama el Salmo como debe ser? ¿Qué hacer? ¿Qué recomiendas para recuperar esta belleza? En la Acercarnos liturgia? a donde se puede tomar formación de este tipo. ¿Sí? Por ejemplo. El diplomado de música sacra de la Universidad Pontificia de México, por ejemplo. ¿Sí? Que ahí es en donde justamente doy clase de esto y junto con otros maestros damos el diplomado de música sacra. Bueno, ahí voy, me voy a escribir. Bien recibido. Ay, Dios. Gracias, Lalito. Al contrario, un placer y gracias al público. Ahora nosotros hagamos una pausa y al volver le daremos a conocer noticias de sucesos ocurridos en América. Tenemos noticias procedentes de Argentina, de Uruguay, de Perú, de Estados Unidos y también noticias de México. Volvemos con esto y con más. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Siempre es grato recibir sus sugerencias y opiniones. Contáctenos a través de nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Ya estamos de regreso, queridos amigos, para informarle lo acontecido en América y México. Sea usted bienvenido de nuevo a las noticias. Comenzamos con noticias de México, concretamente de la ciudad capital, para informarle que el Cabildo de la Catedral Metropolitana de la Arquidiócesis de México decidió, por segunda vez en más de 300 años, colocar en el altar de los Reyes la imagen del Señor de la Salud como una medida para promover la oración de los fieles para la protección de Dios contra la epidemia del COVID-19. En diálogo con la agencia informativa Así Prensa, el padre Ricardo Valenzuela, rector de la Catedral Metropolitana y deán del Venerable Cabildo Metropolitano, explicó que la decisión de colocar la imagen del Cristo crucificado en el altar de los Reyes, el altar principal de la catedral, ha sido para pedir la protección de Dios para nuestra patria. La Conferencia del Episcopado Mexicano hizo un llamado a educar para el cuidado y establecer medidas de higiene extremas, especialmente en los ambientes escolares, para evitar la propagación de la enfermedad. En un comunicado publicado el 12 de marzo, Monseñor Enrique Díaz Díaz, responsable de la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultural de la SEM, dijo que, frente a la declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, es tiempo de educar para el cuidado, de establecer medidas de higiene extremas, con el fin de prevenir el contagio del coronavirus COVID-19, indicó Díaz Díaz. En noticias procedentes de los Estados Unidos, le informo que el presidente del Episcopado de los Obispos de ese país escribió un artículo titulado «La virtud que confronta al miedo», y recordó luego que Jesús dijo que el mundo odiaría a los cristianos así como lo odió a él. Millones de personas enfrentan hoy todavía ese odio que se expresa en violencia, persecución y martirio. En nuestra sociedad secular el odio es menos dramático pero no menos real. Nuestro martirio puede presentarse frecuentemente bajo la forma de las burlas o la marginación social y política, cosa que es una realidad, El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró como Día Nacional de Oración el domingo 15 de marzo.
en medio del avance en el país del coronavirus o COVID-19. Es mi gran honor declarar el domingo 15 de marzo como Día Nacional de Oración. Somos un país que en toda nuestra historia ha mirado a Dios para pedir protección y fortaleza en tiempos como estos. Escribió el mandatario en su cuenta de Twitter el pasado 13 de marzo. Sin importar dónde estés, te aliento a ponerte en oración en un acto de fe. Juntos fácilmente prevaleceremos, agregó Trump. En información procedente de Uruguay, le doy a conocer que aunque no se han reportado casos de coronavirus hasta el momento en ese país, el Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Uruguaya sugirió medidas preventivas de acuerdo con la fe, la prudencia y el sentido común. Estamos viviendo una cuaresma muy especial a causa de esta pandemia y sin embargo nos estamos preparando para la Pascua, donde renovamos nuestra esperanza en el Señor resucitado, expresaron los obispos de Uruguay en un comunicado, a lo que yo agrego, pues ya que no hay contagio en Uruguay y ya que tienen tan deliciosas y exquisitas carnes allí, cortes uruguayos, pues vámonos allá, pues ¿qué hacemos acá? El presidente de Colombia, Iván Duque, pidió a la Virgen de Chiquinquirá, patrona del país, que cuide a la población frente al avance del coronavirus COVID-19. Durante la ceremonia de posesión de Aurelio Enríquez Rodríguez como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, el presidente dio algunas medidas de protección contra el coronavirus. Duque pidió a la población a lavarse frecuentemente las manos, cuidar de los ancianos, el grupo más vulnerable a la enfermedad, evitar aglomeraciones y resaltó que hoy como país es cuando el sentimiento de unidad más pesa. En más noticias de Uruguay le informo que la Comisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal alentó a participar en las celebraciones del 25 de marzo, Día del Niño por Nacer, debido a que la fecha coincide con la festividad de la Anunciación del Señor. La Comisión Episcopal invitó a la misa que se celebrará en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen del Cordón en Montevideo. Luego tendrá lugar un acto en la Plaza de los 33 y reunirá a distintas organizaciones pro vida del Uruguay. Luego que el Tribunal de Impugnación de Río Negro en Argentina confirmó el 11 de marzo la sentencia contra el médico Leandro Rodríguez Lastra por evitar un aborto en 2017 y de esta manera salvar la vida de la madre y de su hijo, el abogado defensor anunció que apelarán a instancias superiores. Por 2 votos contra 1, se confirmó la sentencia que pesa sobre Rodríguez Lastra desde el 4 de octubre de 2019. Que lo obligaría a 1 año y 2 meses de prisión en suspenso y a 2 años y 4 meses de inhabilitación por ejercer cargos públicos. Ahora en Noticias de Perú le informo que la marcha Provida Marchemos por las 2 vidas, que iba a tener lugar el 21 de marzo en Lima, fue postergada hasta nuevo aviso debido a las medidas adoptadas por el gobierno para evitar la propagación del coronavirus, entre ellas las aglomeraciones de grupos de más de 300 personas. En un comunicado emitido el pasado 13 de marzo, los organizadores de la marcha consideraron prudente su postergación hasta próximo aviso. En medio de la crisis social, política y económica que vive Venezuela, el Padre Jesús Eduardo Villarroel Rodríguez, director de Cáritas en la diócesis venezolana de Carúpano, destacó que hoy la Iglesia se ha concentrado en salvar vidas y en sembrar esperanza. En diálogo con la agencia Así Prensa, el padre Villarroel Rodríguez destacó que en Venezuela, de la mano de la Iglesia, se han difundido más comedores, se han propagado más centros de salud, bancos de medicamentos. El gran porcentaje de las parroquias tiene comedores y recordó el trabajo de la olla comunitaria, desplegada por la Iglesia en todo el país. Hasta aquí las noticias, usted ha quedado nuevamente bien informado.
¿Ha oído hablar de los evangelios apócrifos? Nada oculto, nada que esconder. ¿Tú, Marisa? Sí, Pero qué bonito es leerlos, eso sí. sí. Bueno, pues a continuación Roberto nos preparó en su editorial pues esto precisamente, los evangelios apócrifos. Los evangelios apócrifos son escritos que comenzaron a circular en ambientes judíos y entre comunidades cristianas desde mediados del siglo II como una manifestación de diversas tradiciones y devociones populares. Estos textos referentes a la vida de Jesús no forman parte de los 27 libros que integran el Nuevo Testamento a decisión de la Iglesia luego del proceso de discernimiento iniciado desde el siglo II, que concluyó con el Concilio de Trento de 1546. La razón por la que estos textos no fueron aceptados como palabra de Dios obedeció a su poca fiabilidad, pues al momento en el que fueron escritos ya no vivían los apóstoles, ni los discípulos de los apóstoles, ni los integrantes de las primeras comunidades cristianas. Los evangelios apócrifos se utilizaron para la evangelización hasta el siglo XVII y muchos de los datos que hoy se conocen como los nombres de los Reyes Magos o la edad de San José proceden de ellos. Y aunque no constituyen fuentes escriturísticas de primera mano, son de utilidad para confirmar algunos datos recogidos por los 4 evangelistas. Uno de sus valores consiste en reflejar la mentalidad del ambiente en el que se originaron, y sobre todo el deseo de llenar los vacíos dejados por la sobria descripción de los evangelios canónicos. Por ejemplo, el Evangelio de Pedro, que ofrece, aunque con detalles extraños, una descripción del momento preciso de la resurrección de Cristo. El relato refleja la necesidad que tenía la gente, en particular los cristianos ligados a la figura de Pedro, de imaginar el momento que había cambiado para siempre sus vidas y que constituía el centro de su fe. Al leerlos, con facilidad se puede apreciar que en estos relatos se encuentra mucho de fantasía, debido al deseo muy comprensible de enaltecer la figura de Jesús desde que era niño, divinizándola más allá de la humildad humana que caracteriza la personalidad del Señor. Es el caso de aquellos relatos que narran la muerte de algunos niños que le eran adversos al niño Jesús, quien luego, a pedido de la Virgen María y de San José, los volvió a la vida. Los teólogos escrituristas han clasificado a los evangelios apócrifos en 4 grupos en atención a su contenido. Evangelios de la infancia, que narran el nacimiento de Jesús y algunos supuestos acontecimientos y milagros en su niñez. Evangelios de los dichos, que son colecciones de algunas enseñanzas de Jesús sin mantener contexto narrativo alguno. Evangelios de la pasión, que intentan completar los relatos de la muerte y resurrección de Jesús, y los diálogos del resucitado, que recogen algunas supuestas enseñanzas de Jesús luego de su resurrección a uno de sus discípulos. Algunos de estos textos apócrifos más conocidos son Evangelio de Pedro, Evangelio de Tomás, Evangelios de la infancia, Evangelio de Bartolomé, Evangelio de María Magdalena, Evangelio según los Hebreos, Evangelio de Tasiano o Diatésarón, Evangelio del pseudo Mateo, Evangelios árabes de la infancia, Evangelio de la Natividad de María, Evangelio de Felipe, Evangelio de Valentino o Pistis Sofía, Evangelio de Amonio, Evangelio de la venganza del Salvador o Vindicta Salvatoris, Actas de Pilato, Evangelio de la muerte de Pilato o Mors Pilati, Evangelio según Judas Iscariote y Proto-Evangelio de Santiago. Hasta ahora se tiene conocimiento de una 50 de textos de evangelios apócrifos, la mayoría conocidos desde la antigüedad y algunos otros que se han descubierto recientemente como los papiros de Oxirrinco, procedentes de una excavación arqueológica efectuada por ingleses en 1897 en El Banasa, Egipto, y los descubiertos en el pueblo egipcio Nag Hammadi en diciembre de 1945. Los papiros de Nag Hammadi, de origen gnóstico, cuya antigüedad se remonta al siglo IV, consisten en cerca de 1000 páginas que contienen 53 textos divididos en códices. Se trata de traducciones originales del griego al copto de los evangelios apócrifos de Tomás y Felipe, un Apocalipsis de Pablo, tratados teológicos y palabras atribuidas a Jesús.
En la región de Nag Hammadi, donde tuvo lugar el descubrimiento de estos códices, hubo una gran actividad monacal a finales del siglo III y durante todo el siglo IV, pues fue allí donde se asentaron los padres del desierto. Por tanto, es posible que se trate de escritos elaborados por uno o varios monjes de alguno de los monasterios fundados por San Pacomio, cercanos al lugar del descubrimiento de los códices. Aunque el significado de la palabra apócrifo significa oculto, los evangelios apócrifos han sido publicados en su totalidad, se han estudiado a fondo, no tienen nada que ocultar y su lectura es fascinante, pues lleva a nuestro espíritu a entrar en contacto con los fascinantes misterios de nuestra fe. Y hasta aquí el editorial. Muchas gracias, Roberto. Un placer. Y hasta aquí también termina nuestro programa. Muy agradecidos con usted por habernos prestado su amable atención. Hemos servido puntualmente, espero que así sea, en las voces informativas. Marisa O'Farrill. Y Roberto O'Farrill con el ingeniero Roberto Pérez Armenta en los controles operativos. Acérquese al Señor, rece, confiésese, póngase en orden en esta doble cuaresma. Marisa, pásatela bien. Gracias. Igual muchos saludos a nuestros amigos que nos escuchan y los escuchamos la próxima semana. Y conste, recoges tu closet, sacas la ropa, la donas. Feliz semana, Dios le guarde. Gracias. Le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENIF y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico trae para ti el pulso del Papa. Escúchalo aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.